Bienvenidos soldaditos cagones, soy yo de nuevo, la Teniente Pau. En esta ocasión en Historias de Combate, conozcamos la gran historia del capitán Scott O'Grady, quien sobrevivió 6 días tras ser derribado durante la Guerra de Bosnia, misma que inspiró la película Tras líneas enemigas con su historia de valor y persistencia. Abróchate el cinturón y disfruta el viaje. El capitán Scott O'Grady era un piloto. Volaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su misión era importante. En junio de 1995, volaba su avión de combate F-16 sobre Bosnia. Este era un lugar peligroso. Había una guerra en tierra. El capitán O'Grady formaba parte de una misión de la OTAN. Estaban allí para hacer cumplir una zona de exclusión aérea. Esto significaba que ningún avión no autorizado podía volar en el área. Su trabajo era patrullar los cielos y mantener la paz. Era un piloto hábil, entrenado para situaciones difíciles. Pero, ya sabes, nada puede prepararte completamente para lo que vino después. Era un día claro, pero el peligro se escondía debajo. De repente, todo cambió. Un misil tierra-aire, disparado por fuerzas serbo-bosnias, se fijó en su avión. El misil era rápido y mortal. O'Grady solo tuvo segundos para reaccionar. Intentó evadirlo, girando bruscamente su avión. Pero el misil estaba demasiado cerca. Golpeó su F-16, destrozando la aeronave en una explosión de fuego. El cielo, una vez su dominio, se convirtió en un lugar aterrador de humo y metal cayendo. Sabía que solo tenía una opción para sobrevivir a la explosión inicial. Tenía que salir. Tenía que eyectarse. Este es el último recurso de un piloto. Un procedimiento violento, pero que salva vidas. Al jalar la palanca de eyección, O'Grady salió disparado de la cabina. La fuerza fue inmensa. Fue lanzado al cielo mientras su avión se desintegraba. Su paracaídas se abrió automáticamente, una vista hermosa y bienvenida en medio del caos. Mientras descendía, estaba cayendo en territorio enemigo. Ahora era un objetivo. Vio soldados serbobosnios en el suelo, ya buscándolo. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser invisible. Aterrizando en un pequeño claro, rápidamente tomó su kit de supervivencia, una pequeña bolsa con herramientas esenciales para mantenerse con vida. Su entrenamiento se activó de inmediato. La misión había cambiado. Ahora se trataba de sobrevivir. Su primer instinto fue esconderse. Sabía que el enemigo estaba cerca. Corrió hacia el denso bosque, poniendo tanta distancia como pudo entre él y su paracaídas. Un paracaídas es una bandera gigante que dice, «Aquí estoy». Tenía que desaparecer antes de que lo encontrara. Encontró un arbusto espeso y se metió en él, cubriéndose con hojas y tierra. Se quedó completamente quieto, su corazón latiéndole en el pecho. Podía escuchar las voces de los soldados cerca. Lo estaban cazando. Durante horas, no movió un músculo, controlando su respiración, haciéndose uno con el suelo del bosque. El primer día fue una prueba aterradora de su disciplina y entrenamiento. Los siguientes 6 días fueron una clase magistral de supervivencia. El capitán O'Grady conocía las reglas de la naturaleza. Moverse de noche, esconderse durante el día. La oscuridad era su amiga. Ocultaba sus movimientos. Durante el día, encontraba un lugar seguro para esconderse. Se quedaba inmóvil, a veces durante horas, para evitar las patrullas. Era paciente, era disciplinado. Sabía que un solo error, un solo sonido, podía delatarlo. El bosque era su refugio, pero también era una prisión. Tenía que ser más astuto que las personas que lo buscaban. Cada crujido de hojas, cada sonido lejano, le aceleraba el corazón. Encontrar agua era su máxima prioridad. Puedes sobrevivir semanas sin comida, pero solo unos pocos días sin agua. O'Grady tenía una pequeña esponja en su kit de supervivencia. La usaba para absorber el agua de lluvia de las hojas. También recolectaba rocío a primera hora de la mañana. Exprimía la esponja en una pequeña bolsa de plástico, recogiendo preciosas gotas. A veces, llovía mucho. Abría la boca al cielo, atrapando lo que podía. Esta no era agua limpia, pero era vida. Conocía los riesgos de beber agua sin tratar, pero la deshidratación era una amenaza más inmediata. Este simple acto de recolectar agua lo mantuvo vivo y pensando con claridad. La comida era escasa. No estaba en un lugar con recursos abundantes. Su entrenamiento de supervivencia le enseñó lo que podía y no podía comer. Comía hormigas. Eran una buena fuente de proteínas.
Encontró algunas plantas comestibles, pero tenía que ser muy cuidadoso. Comer la planta equivocada podría ser fatal. Tenía hambre constantemente. El hambre era un dolor constante, un recordatorio de su situación desesperada. Pero lo superó. Se centró en su objetivo, volver a casa. Su fuerza mental era tan importante como sus habilidades físicas. Se negó a perder la esperanza, incluso cuando su cuerpo estaba débil. Evitar la captura era una batalla mental constante. Tenía que estar atento a su entorno en todo momento. A menudo veía o escuchaba patrullas enemigas pasando cerca de sus escondites. Aprendió a controlar su miedo. El pánico era el enemigo. Usó su pintura facial de camuflaje para mezclarse con la tierra y las hojas. Se convirtió en un fantasma en el bosque, una sombra que se movía silenciosamente entre los árboles. Su entrenamiento lo había preparado para los desafíos físicos, pero la tensión mental era enorme. Estaba completamente solo, rodeado de enemigos, con solo su ingenio y su voluntad de vivir para protegerlo. Escondido en su refugio, Scott O'Grady tenía una pequeña radio de supervivencia. Este era su único vínculo con el mundo exterior. Esta era su única esperanza. Durante días, escuchó, pero no transmitió. Transmitir su posición también la revelaría al enemigo. Tenía que esperar el momento adecuado. La batería de la radio se agotaba cada día que pasaba. Sabía que solo tenía suficiente energía para un mensaje corto. Tenía que aprovecharlo al máximo. Escuchó el sonido de aviones amigos, una señal de que sus aliados todavía lo estaban buscando. La espera fue agonizante. Fue una prueba para su paciencia y sus nervios. En la sexta noche, lo escuchó. El sonido familiar de un avión de la OTAN sobrevolando. Esta era su oportunidad. Cambió su radio a transmitir. Dijo las palabras clave, su voz débil pero clara. Basher 5-2, estoy vivo, susurró. Un piloto estadounidense que volaba muy por encima escuchó la débil señal. El piloto, con distintivo de llamada Basher 1-1, respondió de inmediato, pidiéndole a O'Grady que confirmara su identidad. Después de un tenso intercambio, confirmaron que era él. La esperanza inundó a O'Grady. Ya no estaba solo. Usó el último de la batería para darle su ubicación aproximada. Luego, la radio se quedó en silencio. La misión de rescate se planeó con una velocidad increíble. Era extremadamente peligrosa. Tenían que volar profundamente en territorio hostil a plena luz del día. Se llamó a los Marines de los Estados Unidos para liderar la operación. 2 helicópteros CH-50 y 3 Sea Stallion llevarían al equipo de rescate. Estos grandes helicópteros serían vulnerables. Para protegerlos, se reunió una fuerza masiva. Docenas de aviones, incluidos jets Harrier, F/A-18 Hornets y A-10 Warthogs, proporcionarían cobertura aérea. Volarían delante de los helicópteros, listos para enfrentar cualquier amenaza en tierra o en el aire. Toda la misión fue un gran esfuerzo coordinado. Al amanecer del 8 de junio, la fuerza de rescate se lanzó. Los helicópteros volaron bajo y rápido, pegados al terreno para evitar el radar. A medida que se acercaban a la ubicación de O'Grady, él supo que tenía que señalarlos. Usó una bengala de humo amarillo de su kit de supervivencia. El humo amarillo brillante se elevó entre los árboles, un faro de esperanza. El helicóptero líder lo vio y descendió. Los marines salieron, con las armas listas, para asegurar el área. Encontraron a O'Grady, exhausto pero vivo. Corrió hacia el helicóptero y lo subieron. Todo el rescate en tierra tomó solo unos minutos. Ahora, solo tenían que salir. El vuelo de regreso al portaaviones USS Kearsarge fue tenso. Los helicópteros seguían en peligro. Mientras volaban, las fuerzas serbobosnias les dispararon con armas pequeñas y al menos un misil. Los jets de escolta respondieron al fuego, protegiendo la preciosa carga. Finalmente, estaban sobre el mar Adriático, a salvo. Cuando el capitán O'Grady pisó la cubierta del portaaviones, fue recibido con vítores. Estaba delgado, barbudo y exhausto, pero era un héroe. Su supervivencia fue un testimonio de su increíble entrenamiento y su espíritu inquebrantable. La noticia de su rescate se extendió por todo el mundo. Fue un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia cautivó la imaginación del público. Fue una verdadera historia de coraje y supervivencia contra todo pronóstico. Hollywood tomó nota.
Se hizo una película llamada Tras las líneas enemigas, inspirada en su calvario. Sin embargo, la película no era un relato directo de su experiencia. El personaje principal de la película fue retratado como desobediente y propenso a decir palabrotas. Esto era muy diferente del verdadero Scott O'Grady, quien confiaba en la disciplina y su fe. Los cineastas tomaron su historia básica y le agregaron drama y secuencias de acción de Hollywood que nunca sucedieron. Era más ficción que realidad. El capitán O'Grady no estaba contento con la película. Sintió que lo representaba mal a él y a su carácter. Creía que la película convirtió su historia de supervivencia disciplinada en una película de acción genérica. Presentó una demanda contra el estudio de cine 20th Century Fox por difamación. Quería proteger su reputación y la verdad de su historia. Argumentó que la película usó su nombre y su historia para promocionarse, pero luego lo retrató de manera falsa y negativa. El caso destacó el conflicto entre contar una historia verdadera y crear entretenimiento para una audiencia masiva. Fue una lucha por su propia narrativa. En última instancia, la historia de Scott O'Grady es más que la supervivencia de un solo hombre. Es un poderoso ejemplo de determinación, entrenamiento y trabajo en equipo. Su fuerza de voluntad personal lo mantuvo con vida durante 6 días en la naturaleza. Su entrenamiento de supervivencia en la Fuerza Aérea le dio las habilidades prácticas que necesitaba para encontrar agua, esconderse y mantenerse con vida. Pero no podría haber regresado a casa solo. El rescate fue un esfuerzo masivo de equipo que involucró a cientos de personas y docenas de aviones, todos trabajando juntos a la perfección. Su increíble viaje nos recuerda que con el entrenamiento adecuado, una fuerte voluntad y el apoyo de un equipo, incluso las situaciones más imposibles pueden superarse.